Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 8, del verso 1 al 11. Jesús por su parte se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Sean bienvenidos a otro nuevo evangelio, ¿sí? Un hermoso evangelio. Ver los defectos de los demás es cosa más fácil que hay en la vida. Los fariseos eran especialistas en ver las cosas malas. Una mujer que había cometido un error con un hombre, la ley mandaba que una mujer que tuviera esposo y saliera con otro debía ser apedrado por adulterio, por haber destruido, por haber dañado, por haber contaminado su matrimonio. Y la llevaron donde Jesús para que Jesús la destruyera, la acabara y diera la orden de que muriera. Pero Jesús dijo: tírenle piedra, pero solo aquel que no tenga pecados. Si ustedes son santos, si no tienen pecados, si ustedes no hicieron nada de malo, háganlo, tírenle piedra, dijo el Señor. Aquí recordamos la parábola de la oveja perdida. También recordamos la parábola del hijo pródigo, que toma carne en una pobre mujer que había sido sorprendida en adulterio y que había sido apedrada por sus pecados. El Evangelio nos enseña que tanto como maestros y fariseos querían poner a prueba a Jesús y querían comprometerlo para poderlo acusar, y por esto ponen a Jesús en una situación sin salida. Humanamente hablando, no había salida para esto. Cualquier cosa que ellos esperaban que respondiera Jesús, lo iba a comprometer. El adulterio, una persona, una mujer que era descubierta en el acto, dice la ley de Moisés, que tenía que ser apedrada. Y eso lo dice Levíticos. Levíticos capítulo 20, en su verso 10 dice que a la mujer adúltera había que apedrarla. Y le preguntan a Jesús que si hay que cumplir la ley. Fíjese, que si hay que cumplir la ley. Y por el otro lado, entonces le dicen: ¿y la misericordia de Dios? El perdón de los pecados, ¿dónde queda? Pero si está el perdón de los pecados, entonces, ¿por qué no cumplir la ley de Moisés? O sea, está en una situación sin salida el Señor. Pero
Jesús que conoce, el Señor que conoce la vida de cada uno, le dice que todos somos pecadores. Y Jesús, que es rico en misericordia, fíjese bien, nos da otra oportunidad. Pero el Señor le dice a la mujer, no vuelvas a pecar. Un ejemplo que el Señor nos pone, porque tanto como los que lo seguían y tanto como la mujer estaba viviendo en un pecado de adulterio. Y eso lo dice Levítico capítulo 20, verso 10. Vamos a leer qué nos dice el Levítico. Capítulo 20, en su verso 10 dice: si alguno comete adulterio con una mujer casada, con la mujer de su prójimo, morirán los dos, el adúltero y la mujer adúltera. Morirán los dos a pedradas. Y como le preguntan los fariseos a Jesús, le dicen que hay que hacer, o cumplir la ley de Moisés, o simplemente el perdón de los pecados, la misericordia de Dios. ¿Sí? Está Jesús de por medio. Si Jesús dice hay que cumplir la ley de Moisés, a la mujer la iban a matar. Pero si Jesús dice que la misericordia de Dios está en el perdón de los pecados, entonces, ¿qué se iba a hacer? Pero Jesús le dice a ellos, el que no tenga pecados, que lance la primera piedra. O sea, el adulterio es uno de todos o de muchos pecados que existen en esta vida. Y por lo tanto, la mujer que había cometido el pecado de adulterio, que la Biblia dice que el adúltero no entrará en el reino de Dios. Por lo tanto, ella cometió el pecado, como también los demás estaban viviendo en el pecado. De no ser así, ¿por qué se retiraron ellos? Porque Jesús le dijo, el que no tenga pecados, que lance la primera piedra. Por lo tanto, Jesús nos enseña que en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 17, en su verso 13, dice: los que te traicionan serán confundidos, los que se rebelan serán borrados del país, porque abandonaron el manantial de agua viva. ¿Sí? Todos cuando te abandonan quedarán confundidos, dice. Ellos, por cumplir la ley de Moisés, se alejan de Dios. Entonces, por lo tanto, el Señor nos enseña que nosotros, en este tiempo de Cuaresma, el Señor nos invita a la reconciliación. El Señor nos invita a reconciliarnos con Dios a través de la confesión, del arrepentimiento, de cometer pecados, porque señalar es fácil, fíjese bien. Ver los defectos de los demás es la cosa más fácil que hay en la vida. Pero, ¿quién nos mostrará nuestros pecados de nosotros? ¿Quién nos dirá lo que estamos haciendo nosotros de malo? La desobediencia hacia Dios. ¿Sí? Hay muchos pecados por el cual nosotros, si no estamos en uno, estamos en otro. Solo ustedes saben por el cual ustedes están viviendo. ¿En qué pecado están? Solo ustedes lo saben. Y solamente Dios. Pero por eso el Señor nos invita cada día a meditar su palabra y luego ir a la confesión. Invitados a aquellos que no se han reconciliado con el Señor a través del sacramento del matrimonio, a través de los sacramentos que la iglesia tiene. Entonces somos invitados. Por eso, ver los defectos de los demás es muy fácil. Pero ¿quiénes somos nosotros? Lo dice Primera de Timoteo, capítulo 4, en su verso 16. El apóstol San Pablo nos enseña en la primera carta a Timoteo,
capítulo 4, verso 16 nos enseña de esta manera: cuida tu conducta y tu enseñanza. Persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Debemos de cuidar nuestra conducta, debemos de cuidar nuestra enseñanza, debemos de perseverar sin desanimarnos, porque solamente actuando así te salvarás a ti mismo o me salvaré yo y a los que nos escuchan. ¿Por qué dice el apóstol San Pablo? Porque nosotros somos fácil para ver los errores, para ver los defectos de los demás. Nos convertimos en maestros, nos convertimos en fariseos, que solamente estamos mirando el momento en que un hermano o una hermana caiga en pecado. Somos fácil para señalarlo y criticarlo, pero no somos buenos para poder enseñarlas, para poder compartir la palabra, fíjese bien. Ese es el problema y por lo tanto todos somos pecadores, todos somos pecadores. Y eso, que aquel que dice que no tiene pecados es un mentiroso. Y como tenemos pecado, el Señor nos invita a la confesión. Y eso lo dice Primera de Juan, capítulo 1, en su del verso 5 para el siguiente. Oiga que dice: este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él, mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos. ¿Sí? Somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Entonces, si decimos que no tenemos pecados, somos unos mentirosos, porque todos cometemos pecados, todos cometemos faltas. Ahí está el ejemplo claro de esos fariseos que traían siguiendo a la mujer, que llevaron a la mujer para presentarlo a Jesús. Ahí está claro. El Señor le dice que lance la primera piedra a aquel que no tenga pecados. Y se fueron alejando, se retiraron todos hasta quedarse solo la mujer. Pero los fariseos eran personas que conocían la ley. ¿Y por qué se retiraron? Porque ellos meditaron y descubrieron que ellos estaban viviendo en pecado. Y por lo tanto, se alejaron. Y por eso dice, si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está. Por lo tanto, debemos cuidar nuestra conducta, dice el apóstol San Pablo. Dice, cuida tu conducta y tu enseñanza, persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¿Sí? Eso es lo que dice. Porque ustedes que están acostumbrados a juzgar, están acostumbrados a señalar a los demás. Oiga cómo lo dice el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 7, del verso 1, fíjese bien. Vea cómo lo dice: a todos aquellos que están acostumbrados a juzgar, que están acostumbrados a señalar. Oiga, no juzguen a los demás y no serán juzgados, dice el Señor. Ustedes, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Qué pasa? Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo, y dices a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo
teniendo tú un tronco en el tuyo? Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. ¿Sí? No juzguen a los demás, dice, somos capaces de ver el pecado de los demás, pero el nuestro, ¿quién es capaz de ver sus propios pecados? A ver, somos capaces de ver las faltas, de ver los errores, de ver el pecado de los demás, pero el nuestro no. La cantidad de pecado que tenemos, no somos capaces de verlos. O díganme ustedes, ¿ustedes son santos? ¿Acaso yo soy santo? Somos pecadores y por lo tanto, día a día nos acercamos al Señor para pedir perdón por nuestras faltas, por nuestras debilidades. Y el Señor, que es rico en misericordia, nos da otra oportunidad, fíjese. Pero Jesús dice, no vuelvas a pecar. Esa es la gran oportunidad que el Señor nos da. No vuelvas a pecar, dice. Entonces, por lo tanto, fíjese bien, somos capaces de ver el pecado de los demás, pero el nuestro no. La cantidad de pecado que tenemos no lo vemos, pero ver el de los demás sí es fácil. Eso, ver los defectos, ver los pecados, ver los errores de los demás, es la cosa más fácil que hay en esta vida. Hay fariseos de este tiempo, maestros de la ley que se creen superior, se creen ser maestros, aquellos que enseñan, pero que no mueven ni un dedo. Así estaban. Se le acercaron a Jesús para preguntarle qué se tenía que hacer o cumplir la ley de Moisés, que tenía que ser la mujer apedrada, morir apedrada, o por la otra parte, de la misericordia de Dios, que es el perdón de los pecados. Entonces, si Jesús decía, pues hay que hacer la misericordia de Dios, hay que perdonar, pero entonces ellos le hubieran preguntado, bueno, ¿y la ley de Moisés? ¿Dónde quedó esa ley? Entonces, por eso Jesús les dice, el que no tenga pecados, que lance la primera piedra. Jesús les da esta enseñanza, fíjese bien, está escrito en la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 19, en el verso 17, fíjese bien. San Mateo 19, 17, nos enseña, fíjese bien, está escrito que sí es pecado el adulterio y muchos más, pero los que hacen eso no pueden entrar al reino de los cielos. Oiga cómo lo dice en la enseñanza del joven rico, San Mateo 19, 17. Oiga, Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matar, no cometer adulterio. Oiga, no matar, no cometer adulterio. Oiga, no matar, no cometer adulterio. Entonces es un pecado grave el adulterio, que no nos permite entrar al reino de los cielos. No hurtar, no levantar falsos testimonios, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? ¿Sí? ¿Por qué le dijo esto? Porque el joven le preguntó, ¿qué de bueno debo hacer para seguir la vida eterna? O para conseguir la vida eterna. Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y entre esos mandamientos está el adulterio. Y la invitación que Jesús nos hace es lo que le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Dice, se han ido, pues yo tampoco te condeno. Vete, pero no vuelvas a pecar. Eso es lo que hoy el Señor nos enseña.
Que el Señor quiere que nosotros nos despojemos del pecado por el cual estamos viviendo. El Señor claro lo dice: si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Si tu mano, tu brazo o un pie te es ocasión de pecado, córtalo y tíralo lejos. ¿Por qué el Señor dice tíralo lejos? Dice, aléjate de ello, aléjate del pecado, aléjate del adulterio, aléjate de la embriaguez, aléjate, ¿sí?, de la fornicación. ¿Cómo yo, viviendo en la borrachera, voy a decir a otros, no lo hagan si yo lo estoy haciendo? ¿Cómo yo, que no voy a la iglesia, le digo a los demás, háganlo, pero si yo no lo estoy haciendo? ¿Cómo yo voy a decir, vayan a la iglesia, pero si yo no voy? ¿Cómo puedo decir yo, no se emborrachen, pero si yo soy el que voy adelante de ellos? ¿Cómo lo puedo hacer? Y por eso el Señor nos dice que este joven, oiga, un hombre joven se le acercó y le dijo, maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matar, no cometer adulterio. Entonces, esos pecados, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falsos testimonios, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo, todo aquel que está viviendo en eso no puede entrar al reino de los cielos. Y por eso Jesús, oiga, ¿dónde está Jesús? San Juan capítulo 8, verso 1. Jesús por su parte se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Jesús sigue enseñando. Jesús está enseñando. Entonces, si nosotros queremos prepararnos, debemos de buscar la iglesia. La iglesia de Jesucristo, la única, la verdadera, aquella que edificó en Pedro. Hay una sola iglesia, no hay muchos. Y Jesús sigue enseñando desde su iglesia. Y por lo tanto nos hace esa cordial invitación a que nosotros nos preparemos, a que nosotros nos formemos. Y no solo eso, debemos enseñar a nuestros hijos. Recuerde que Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino del bien, para que cuando sea grande no se aparte de ello. Entonces es muy importante que nosotros busquemos la iglesia, busquemos para que nos preparemos a través de la palabra del Señor, porque por el mundo andan muchos falsos profetas, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso estamos cerca de celebrar la Semana Santa. Cerca. Es una Semana Santa, fíjese bien. Otros le dicen Semana Mayor, pero la semana es Semana Santa, por lo cual todos somos invitados a participar de las actividades de la iglesia, de lo que la iglesia celebra, la única, la verdadera, la de Jesucristo, la que es columna y base de la verdad, la única que celebra una Semana Santa, fíjese bien, y por lo tanto debemos participar, debemos perseverar. Por aquellos que ya están haciendo planes de ir a la playa, aquellos que están haciendo planes de ir a festejar, de ir a celebrar sus descansos que les dan en otros lugares, el Señor dice, a través de su palabra, la invitación a participar. No es Semana Mayor, es Semana Santa. Así que donde tenemos esa cordial invitación de parte del Señor. Y por eso Jesús se encuentra en el templo enseñando a la gente. Y mucha gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Y entonces, por eso Jesús,
¿Cómo finaliza el Evangelio? Dice, entonces se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Que Dios el Señor nos bendiga, que Dios nos derrame su Santo Espíritu para poder entender, meditar y compartir la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a ponerlo en práctica cada día. Que el Señor nos dé esa fuerza y que nos acompañe a cada uno donde quiera que nos encontremos. Reciban un abrazo a la distancia, un abrazo espiritual a la distancia, ustedes hermanos que nos ven, que nos escuchan, y que Dios el Señor les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.